Bien, en este video básicamente lo que vamos a hacer es ver algunos problemas y cómo operar en algunas circunstancias con problemas típicos de ácidos de equilibrio ácido-base y al final vamos a ver un poco qué ocurre cuando uno disuelve sales en agua. ¿Sí? Cuando uno disuelve sales en agua, uno piensa de que no ocurre nada aparte de que se disocian completamente en sus iones. Pero hay que tener en cuenta lo que dijimos al final del video anterior, en donde vimos que lo que son los ácidos y las bases de Lewis. Por lo tanto, todos los iones, ¿sí?, tienen características ácido-base por definición. ¿Sí? Los cationes son ácidos y los aniones son básicos, son bases. Con lo cual, cuando una sal se disuelve en agua, quizás, ¿sí?, y eso es lo que vamos a discutir al final de este video, estos iones pueden actuar como ácidos o como bases, acidificando o basificando la solución en las cuales uno disuelve esas sales. Bien, lo primero que vamos a ver ahora es un problema, sí, típico de ácidos y bases fuertes. Sí, para resolver este tipo de problema hay que tener en cuenta que los ácidos y las bases fuertes se disocian completamente en agua. Eso significa que si yo pongo un mol, una solución que es 1 molar en un ácido fuerte o en una base fuerte, ¿sí?, lo que yo voy a tener después que lo haya mezclado con agua para formar la solución es directamente un mol, ¿sí?, de esos iones, ¿sí? La relación, ¿sí?, estequiométrica es 1:1, ¿sí? Obviamente si se trata de un ácido, por ejemplo, diprótico, bueno, la concentración de protones será 2 veces la concentración inicial del ácido y así sucesivamente, dependiendo de cuál sea la relación estequiométrica, digamos, que tenga ese ácido o esa base fuerte. Pero lo que es importante es que hay que tener en cuenta de que se disocia completamente, ¿sí? Entonces, en este problema dice, ¿cuál es el pH de una solución acuosa? ¿Sí? ¿Cuál es el pH de una solución acuosa que, déjenme poner puntero, ¿cuál es el pH de una solución acuosa que tiene una concentración de 2,1 por 10 a la menos 2 molar de ácido perclórico? El ácido perclórico es uno de los 6 ácidos fuertes, ¿sí?, considerados fuertes. ¿Cuál será el pH? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es cuál es la concentración de oxidrilos. Y por aquí es importante porque hay que tener en cuenta una cuestión. Uno tiene la tendencia a pensar de que cuando en una solución acuosa de un ácido, uno tiene protones y no tiene oxidrilo porque la solución es ácida. No, ojo. Recuerden que siempre que haya agua presente, ¿sí?, se va a establecer el equilibrio de autoprotonación o autoionización del agua y por lo tanto tiene que sí o sí haber oxidrilos. ¿Sí? Siempre, independientemente si la solución es ácida o es básica, van a existir las dos especies, protones y oxidrilos. ¿Sí? Si es ácida, la concentración de protones será mayor que la concentración de oxidrilo, y si es básica, la concentración de oxidrilo será mayor que la concentración de protones, pero va a haber siempre de las dos especies, siempre que exista agua en solución, y eso es algo que tienen que tener muy, muy, muy presente. ¿Sí? Entonces, a pesar de que esta va a ser una solución ácida, evidentemente, ¿sí?, porque es ácido perclórico lo que yo le agregué al agua, el agua era neutra, si yo le agrego ácido perclórico, obviamente el pH tiene que transformarse en ácido, pero eso no implica de que no haya oxidrilos en la solución. ¿Sí? Bien, si lo que nos pide es calcular el pH, ¿sí?, evidentemente lo que nosotros tenemos que averiguar, si queremos conocer el pH, lo primero que tenemos que averiguar es cuál es la concentración de protones, porque la relación, o sea, el pH viene definido en función de la concentración de protones de acuerdo a esta ecuación que nosotros tenemos aquí. O sea que el pH es menos el logaritmo en base 10 de la concentración molar de protones. O sea que si nosotros queremos conocer el pH, necesitamos sí o sí conocer cuál es la concentración de protones que hay en la solución. Tenemos aquí cómo se disocia el ácido perclórico. El ácido perclórico es este que tenemos aquí, es un ácido monoprótico, dijimos fuerte, por lo tanto, fíjense que ponemos una única flecha, no ponemos una doble flecha que
es la que utilizamos cuando hacemos mención a un equilibrio. En este caso, como la constante de acidez del ácido perclórico es tan grande que la consideramos infinita, ¿sí? A los fines prácticos, ¿sí? Directamente sí evitamos poner la flecha de la reacción de vuelta, porque la reacción de vuelta nosotros la vamos a despreciar, ¿sí? Lo que no implica que no exista, ¿sí? Pero es tan chiquita el peso que tiene esa reacción de vuelta, ¿sí? Que prácticamente uno puede, para los fines prácticos, suponer que no existe. ¿Estamos? Bien, entonces yo tengo ácido perclórico que se disocia completamente en el anión perclorato y el catión hidronio, ¿sí? El ácido perclórico le dona un protón al agua, ¿sí? Para transformarse el agua que actúa de base en este caso se transforma en el ácido conjugado hidronio y el ácido en la base conjugada perclorato. Bien, si la concentración inicial de ácido perclórico, que nosotros aquí le llamamos concentración molar de perclórico sub cero, ¿sí? Que eso significa a tiempo cero, ¿sí? Vale 2,1 por 10 a la menos 2, cuando se haya alcanzado el equilibrio, como por cada mol de ácido perclórico se va a producir un mol de protones, ¿sí? Primero, la concentración de protones va a tener que ser igual a la concentración de iones perclorato, ¿sí? Eso está claro, porque por cada mol de ácido perclórico que yo tenga, le va a transferir un protón al agua, va a producir una especie de esta y una especie de esta otra. O sea que estas dos concentraciones tienen que ser en todo momento iguales, ¿sí? Recuerden, en este caso no estamos teniendo en cuenta el otro equilibrio que sí existe, que es el del agua, ¿sí? Estrictamente hablando, la concentración de protones debería ser un poquito mayor que la concentración de perclorato si tenemos en cuenta que aparte de estos protones, también tenemos protones que provienen de la autoionización del agua. De nuevo, volviendo a este equilibrio, ¿sí? La concentración de protones va a ser igual a la concentración de percloratos, eso es algo importante. La otra cuestión que es importante es que como la constante de equilibrio es infinita y esto se ha disociado completamente, la concentración de ácido perclórico final va a ser cero. No va a quedar ninguna molécula de ácido perclórico sin disociarse, ¿sí? Entonces la concentración molar de ácido perclórico sin disociar va a valer cero. Y la concentración de perclorato va a ser igual, como dijimos recién, a la concentración de protones, y esta, por cada un mol de esto, produce un mol de esto y un mol de esto, va a ser exactamente la misma que esta que tenemos acá, ¿sí? O sea que la concentración de protones, que es la que nosotros necesitamos averiguar para poder calcular el pH, va a ser 2,1 por 10 a la menos 2 molar. Luego lo que hacemos es reemplazar esta concentración dentro de la ecuación de pH, y lo que nos da al calcular, al hacer el cálculo, es que el pH va a valer 1,68. 1,68 es un valor de pH menor que 7. Eso significa que la solución va a ser ácida, ¿sí? Y eso es razonable, ¿sí? De hecho, ¿sí? Si nosotros hubiésemos hecho las cuentas mal y lo hubiéramos cometido algún error en algún lugar, supónganse que hubiésemos obtenido un pH mayor que 7. Ahí automáticamente a ustedes les tiene que llamar la atención de decir, hay algo que está mal, no puede ser que sea mayor que 7, tiene que ser menor que 7. ¿Sí? Entonces, 1,68 resulta ser, ¿sí? un pH bastante razonable para lo que nosotros esperaríamos, ¿sí? Por último, la concentración de oxidrilo se puede calcular de acuerdo a la constante de equilibrio de autoionización del agua, ¿sí? Nosotros sabemos que 1 por 10 a la menos 14, ¿sí? Es igual a la concentración de protones por la concentración de oxidrilo, ¿sí? Si nosotros conocemos la concentración de protones, podemos despejar de aquí la concentración de oxidrilos. La concentración de oxidrilos va a ser igual, ¿sí? A 1 por 10 a la menos 14 dividido la concentración de protones. La concentración de protones vale 2,1 por 10 a la menos 2. Eso nos da una concentración de oxidrilos de 4,76 por 10 a la menos 13. Si ustedes se fijan, la concentración de protones es más grande que la concentración de oxidrilos. De nuevo, eso sí es una condición que nosotros tenemos que tener si la solución es ácida. ¿Estamos? Entonces también tener una concentración de oxidrilos de este en
esta concentración de oxidrilo, esa magnitud de concentración de oxidrilo, es bastante razonable para el problema que nosotros tenemos. ¿Estamos? Siempre uno tiene que chequear que el resultado sea razonable para lo que uno estaría esperando. ¿Sí? Un segundo ejemplo de tipo de cálculo que ustedes pueden tener y que suelen tener problemas al momento de realizarlos, es calcular la concentración de protones o la concentración de oxidrilo a partir del pH o bien a partir del pOH, cualquiera de las dos funciona. Si en este caso dice que el pH de una muestra de vinagre, de la que ustedes utilizan para la ensalada, digamos, el vinagre es una solución acuosa de ácido acético. Tiene otras cosas, tiene otras moléculas, pero en mayor proporción es ácido acético y agua. Dice que el pH vale 3,8. O sea, el pH de una muestra de vinagre vale 3,8. ¿Cuál es la concentración de protones? Nos pregunta. Y nos dice después si se trata de una solución ácida o básica. Nuevamente, si nosotros conocemos el pH, nosotros sabemos que el pH está relacionado con la concentración de protones de acuerdo a la definición de lo que es el pH, como que el pH es menos el logaritmo de la concentración de protones. Por lo tanto, nosotros podemos despejar de esta ecuación la concentración molar de protones, ¿sí? Y nos va a quedar en función del pH, que es algo que nosotros conocemos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos esta ecuación, pasamos este signo menos de este lado, ¿sí? Esto es como si estuviesen multiplicado, este signo menos es como si acá fuera menos 1 multiplicado por el logaritmo de la concentración de protones. Pasa de este lado, ¿sí? Entonces nos queda menos pH es igual al logaritmo de la concentración de protones. Luego, ¿sí? Si aplicamos despejamos, digamos, el logaritmo, ¿sí? Aplicando a ambos lados de la ecuación el exponencial decimal, ¿sí? Nos queda que la concentración de protones es igual a 10 a la menos pH. Nosotros el pH lo conocemos, 10 a la menos 3,8, porque el pH vale 3,8. Cuando calculamos cuánto es 10 a la menos 3,8, eso me dice que es 1,6 por 10 a la menos 4 molar. Esa sería la concentración de protones que nosotros tenemos en una solución de ácido acético, ¿sí? O en una muestra de vinagre. Nuevamente, ¿sí? Podemos ahora responder la segunda pregunta, porque la primera ya la respondimos. ¿Se trata de una solución ácida o de una solución básica? Y bueno, para allí simplemente hay que mirar cuánto vale el pH. El pH vale 3,8. ¿Sí? Eso es un pH menor que 7. Si el pH es menor que 7, significa que se trata de una solución ácida. ¿Sí? Lo cual, de nuevo, si yo tengo una solución acuosa de ácido acético, ¿sí? Uno esperaría que la solución sea ácida. De todos modos, uno puede corroborar eso. Lo que puede hacer es calcular nuevamente cuánto vale la concentración de oxidrilos y compararla con la concentración de protones, como hicimos en el problema anterior. ¿Y qué es lo que veríamos? Nosotros conocemos la concentración de protones, conocemos el K-Water, podemos despejar la concentración de oxidrilo. Cuando hacemos eso y calculamos la concentración de oxidrilo, nos da que la concentración de oxidrilo es 6,25 por 10 a la menos 11 molar. Cuando comparamos la concentración de protones con la concentración de oxidrilos, obviamente la concentración de protones es bastante más grande, ¿sí? Que la concentración, varios órdenes de magnitud, que la concentración de oxidrilo. O sea, la concentración de protones es más grande que la concentración de oxidrilo y por lo tanto, sí, se trata de una solución que es ácida. Bien, ahora vamos a ir a otro problema típico, pero ahora ya en lugar de utilizar, ¿sí?, ácidos y bases fuertes, vamos a utilizar hacer cálculos de pH con ácidos y bases débiles. ¿Sí? Recuerden que los ácidos y las bases débiles se disocian parcialmente en agua. ¿Sí? El problema dice que el ácido fórmico, que es un ácido orgánico, ¿sí?, tiene una constante de acidez de 1,78 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Si se tiene una solución 0,1 molar en agua de ácido fórmico, nos dice que calculemos la concentración molar de todas las especies que están en la solución. Lo primero que nosotros tenemos que pensar es que tenemos
cómo está hecha la solución. ¿Sí? Uno siempre tiene que pensar, ¿sí?, físicamente, cómo es la solución. Y eso nos va a aclarar mucho al momento de hacer los cálculos. No hay que ponerse a hacer cálculos porque esa es la tendencia que todo el mundo tiene. Si lee el problema y enseguida ya pone concentración de protones igual a algo, pH igual a algo. No, no, no. Primero hay que ponerse a imaginar qué es lo que yo tengo adentro de la solución y después pensar qué es lo que el problema me está pidiendo y cuál es la mejor estrategia para poder llegar a poder responder esa pregunta. Eso es lo que uno tiene que hacer al momento de resolver un problema de esto. No a tontas y a locas tratar de hacer una cuenta, que es lo que uno siempre trata de hacer. ¿Sí? Lo primero que trata de hacer es hacer una cuenta, es resolver algo. No, 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 no. Primero pensemos qué es lo que tenemos. ¿Sí? Entonces lo primero que nosotros tenemos que tener pensado es, tenemos agua. Por lo tanto, si tenemos agua, allí va a estar presente el equilibrio de autoprotonación o autoionización del agua. Después lo que hacemos es agregarle ácido fórmico a esa muestra que tiene agua, ¿sí? Con lo cual se transforma en una solución que ahora tiene, ¿sí?, ácido fórmico. El ácido fórmico es un ácido débil y por lo tanto en agua, ¿sí?, va a reaccionar con el agua transfiriéndole un protón para producir el ion hidronio y el ion formiato en solución. Ahora, el ácido fórmico, como me están dando un valor de constante de acidez, significa que es un ácido débil y por lo tanto no se disocia completamente en agua. Parte se va a disociar, parte del ácido fórmico que yo agregue al agua se va a disociar y parte va a quedar sin disociar como ácido fórmico, sin disociarse, ¿sí?, como tal. Entonces, ¿sí?, yo puedo escribir la ecuación, ¿sí?, de reacción o la ecuación de acidez del ácido fórmico en agua y la expresión de la constante de acidez. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo en este caso, a diferencia de cuando tengo un ácido y una base fuerte, estoy en presencia de un equilibrio. ¿Sí? Ese equilibrio se alcanzará y la proporción de protones y formiato a ácido fórmico, ¿sí?, o sea, de productos a reactivos, va a depender del valor de la constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio es relativamente chica, con lo cual uno esperaría que la proporción, digamos, de ácido fórmico disociado sea relativamente baja. ¿Sí? Pero es un problema típico de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con los problemas de equilibrio? Que lo que hacíamos, ¿sí?, formábamos o escribíamos un cuadro, ¿sí?, de condiciones iniciales, cambio y situación de equilibrio, ¿sí?, para todas las especies que están interviniendo en el equilibrio. De momento vamos a, ¿sí?, a suponer que la concentración de protones y la concentración de oxidrilos que provienen del equilibrio de autoionización del agua, que son alrededor de 1 por 10 a la menos 7 molar, ¿sí?, tanto los protones como los oxidrilos que provienen de ese equilibrio, la concentración es tan baja que no van a interferir en primera instancia con, o no van a aportar mucho con la concentración molar que tienen los protones que provienen, digamos, del equilibrio de acidez del ácido fórmico. Planteamos entonces para el ácido fórmico la concentración de ácido fórmico, la concentración de protones, la concentración de formiato. La concentración inicial de ácido fórmico nos dicen que era 0,1 molar. La de protones y la de formiato, al principio, que no había nada disociado, va a ser 0 molar, ¿sí? No había nada. El cambio va a ser el siguiente. Vamos a asumir que del ácido fórmico una cierta cantidad, ¿sí?, se disocia para producir protones y formiato. Por cada mol de ácido fórmico se forma un mol de protones y un mol de formiato. Por lo tanto, si nosotros a esa cantidad que se disocia le llamamos X, ¿sí?, y lo ponemos como que se va a perder del 0,1 molar, ¿sí?, yo le tengo que restar una cierta cantidad de X, que es la que se va a disociar, y al disociarse me va a producir una cierta cantidad X de protones y X de ion formiato, en donde en el caso de los productos llevan signo positivo porque se estarían produciendo, en el caso del ácido fórmico lleva signo negativo la X porque se estaría consumiendo.
Luego sumamos y obtenemos en el equilibrio cuáles serían las concentraciones de cada una de esas especies. La del fórmico es 0,1 menos X, la de protones es X y la de ion formiato es X. Escribimos, ¿sí? O reemplazamos estas cantidades en la expresión de la constante de equilibrio. Nos queda que la concentración de protones vale X, la concentración de formiato vale X, y la concentración de ácido fórmico vale 0,1 menos X. Cuando operamos esto nos queda X cuadrado, X por X cuadrado, dividido 0,1 menos X. Esto es una ecuación cuadrática, que si uno la reacomoda, queda como X cuadrado más la constante de acidez multiplicada por X, menos la constante de acidez multiplicada por la concentración inicial, ¿sí? Que yo puse de ácido fórmico. Todo eso igual a 0. Esto es una ecuación cuadrática, ¿sí? Esta es la ecuación, ¿se acuerdan ustedes? Esta es la ecuación que nosotros tenemos ahora. La ecuación cuadrática tiene esta forma. AX cuadrado más B por X, o sea, A por X cuadrado, más B por X, más C igual a 0. En este caso la A, vale 1. ¿Sí? La B vale K y la C vale menos K por C0. ¿Sí? Bueno, ustedes sabían que esta ecuación se resuelve de esta manera. Luego, si nosotros reemplazamos A, B y C en esta ecuación, para este caso, lo que obtenemos es esto. ¿Sí? Ahí tenemos menos B que vale Ka, ¿sí? B que vale Ka, y A por C que vendría, digamos, menos Ka por C0. Cuando nosotros resolvemos esto, ponemos los valores que nosotros tenemos, la Ka la conocemos, la C0 la conocemos, ¿sí? Cuando ponemos los valores y hacemos los cálculos, obtenemos dos soluciones posibles, ¿sí? Como siempre que resolvemos una ecuación cuadrática, obtenemos dos soluciones posibles. Una es 1.33 por 10 a la menos 4 y la otra es menos 1.33 por 10 a la menos 4. Ahora, ¿X qué representa? X representa la concentración molar de lo que se disoció. Por lo tanto, una concentración molar no puede ser negativa. No tiene sentido físico. Entonces, la única solución físicamente posible es la que lleva valor positivo. O sea, que X vale 1.33 por 10 a la menos 4 molar. Luego ahora lo que hacemos es reemplazar ese valor de X en el cuadro anterior que habíamos realizado y podemos hacer el cálculo. ¿Sí? Fíjense algo. Yo tenía 0,1, ¿sí? Acá en el equilibrio, la concentración de fórmico va a ser 0,1 menos 1.33 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Prácticamente no cambia, ¿sí? Este número es muy chiquito comparado con este. Si yo hago la cuenta, me da, en lugar de 0,1, me da 0,0999. Eso es 0,1 a los fines prácticos, ¿sí? Con lo cual, para la concentración de formiato yo podría, para la concentración de ácido fórmico yo podría haber despreciado lo que se disocia de formiato. ¿Por qué se disocia tan poco de formiato? Bueno, porque la constante de acidez es bastante baja. ¿Sí? Ahora analicemos la concentración de protones y la concentración de formiato. ¿Sí? La concentración de formiato es baja y la concentración de protones también, porque de hecho tienen que ser iguales, ¿no? Recuerden acá, la concentración de protones, estos son los protones que provienen del equilibrio de acidez del ácido fórmico. Aparte de estos protones, tenemos los protones que provienen de la autoprotonación del agua, de la autoionización del agua. Esos valen aproximadamente 1 por 10 a la menos 7. ¿Por qué? Porque son equilibrios. Entonces, si yo aumento la concentración que hay en solución de protones, ese equilibrio se va a desplazar hacia reactivos, aún más de lo que está desplazado, ¿sí? Y por lo tanto es probable que incluso la concentración de protones provenientes de la autoionización del agua sea más chica que 1 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Pero 1 por 10 a la menos 7 comparada con 1 por 10 a la menos 4, ¿sí? Son 3 órdenes de magnitud más chicos. O sea, son 1000 veces menos la concentración de protones que provienen del agua que los protones que provienen del equilibrio de acidez del ácido fórmico. Con lo cual, yo puedo decir que la concentración de protones que va a haber en la solución son prácticamente los
los únicos que existen son los que provienen del equilibrio de acidez del ácido fórmico. Y puedo suponer que los protones que provienen de la autoionización del agua son prácticamente cero. ¿Sí? Entonces, 1.33 por 10 a la menos 4 es la concentración de protones que nosotros vamos a encontrar en la solución. ¿Sí? Por último, nos faltaría calcular cuánto vale la concentración de oxidrilos que hay en solución. ¿Sí? Porque también hay oxidrilos en la solución, por más que nosotros le hayamos agregado un ácido, y la solución sea ácida. ¿Cómo se puede calcular la concentración de oxidrilos? De la misma manera que hicimos en los problemas anteriores, no vamos a perder el tiempo aquí, eso lo pueden hacer ustedes. ¿Sí? Tienen la K-Water igual, que vale 1 por 10 a la menos 14, es igual a la concentración de protones por la concentración de oxidrilos, con lo cual la concentración de oxidrilos va a ser igual a la K-Water dividido la concentración de protones, que en este caso ustedes la tienen, así que fácilmente pueden calcular la concentración de oxidrilos y allí van a llegar a la conclusión, o van a poder visualizar de que la concentración de protones es más grande que la concentración de oxidrilos y obviamente se trata de una solución que es ácida. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando nosotros disolvemos, ¿sí?, una sal en agua, o bien, ¿sí?, mezclamos, ¿sí?, un ácido con una base para producir una sal en agua. ¿Sí? Hay dos formas, ¿sí?, de que se produzca exactamente lo mismo. Una, por ejemplo, si ustedes tienen una solución en la cual han disuelto 1 mol por litro de cloruro de sodio en agua. Entonces van a tener 1 mol de iones cloruro, 1 mol de iones sodio. ¿Sí? Ahora, en lugar de hacer eso, ¿sí?, disuelven 1 mol de ácido clorhídrico y 1 mol de hidróxido de sodio en agua, en 1 litro de agua. Lo que van a tener al final son dos soluciones que son exactamente las mismas. Las dos van a tener 1 mol por litro de iones cloruro y 1 mol por litro de iones sodio. Y de hecho no las van a poder distinguir, no van a poder saber si la solución de iones cloruro y de iones sodio proviene de haber disuelto la sal cloruro de sodio o si provienen de haber reaccionado el ácido clorhídrico con hidróxido de sodio. ¿Sí? No hay manera de saberlo. Bueno, ¿sí?, cuando nosotros tenemos una reacción de neutralización, ¿sí?, por ejemplo, tenemos un ácido AH y una base BOH, lo que se produce es la neutralización, los protones reaccionan con los oxidrilos para producir agua, la reacción, recuerden, es muy eficiente, ¿vale? Su constante de equilibrio vale 1 por 10 a la 14, es el inverso de la K-Water, porque es exactamente la reacción inversa, y lo que se va a producir es una sal, la sal del anión del ácido y del catión de la base, que va a estar disuelta en agua. Y como toda sal, nosotros sabemos, ¿sí?, que son electrolitos fuertes y que por lo tanto en agua no van a estar como la sal propiamente dicha, el par iónico, catión y anión unido, sino que van a estar el catión por un lado rodeado por moléculas de agua, eso se conoce como, sería el catión hidratado, y el anión por otro lado rodeado por moléculas de agua, o sea, el anión hidratado. O sea que lo que ustedes van a tener en realidad es, en solución, son el catión hidratado y el anión hidratado. Ahora, lo que yo les había dicho al principio de este video, si lo que yo tengo al final es el catión hidratado y el anión hidratado, el catión, por definición, ¿sí?, es una sustancia que perdió electrones. Perdió un electrón, en este caso que tiene una carga positiva, perdió un electrón. Si perdió un electrón, debe poder recibirlo. Y si puede aceptar un electrón, si puede aceptar un electrón, significa que es un ácido de Lewis. O sea que los cationes son sustancias ácidas, todas. De la misma manera, el anión es una sustancia, ¿sí?, que ganó un electrón, en este caso porque tiene únicamente una carga negativa. Si ganó un electrón, así como lo ganó, lo debería poder donar. Y si puede donar electrones, cualquier sustancia que puede donar electrones, según Lewis, es una base, ¿sí? Entonces, por definición, los aniones son sustancias básicas. Entonces, la siguiente pregunta es, y bueno, si yo tengo una mezcla de cosas que son ácidas y cosas que son básicas, ¿pero qué? ¿No pueden reaccionar entre ellas? ¿No pueden reaccionar con agua?
Si el catión que es ácido no puede reaccionar con agua en donde el agua actúe como base. El anión que es base no puede reaccionar con el agua en donde el agua actúe como ácido. Y la respuesta es, en principio, sí. Con lo cual, nosotros vamos a tener tres tipos de sales. Sales neutras que no cambian el pH de la solución, o sea, yo disuelvo una sal, ¿sí? Y el pH de la solución sigue siendo 7, el mismo que el agua. O sea, yo agarro, por ejemplo, ya vamos a ver por qué, pero si yo disuelvo cloruro de sodio en agua, ¿sí? Voy y le mido el pH, voy a encontrar que el pH vale 7. Bueno, en las próximas slides nosotros deberíamos poder explicar por qué el cloruro de sodio cuando se disuelve en agua no cambia el pH. Pero hay otras sales que cuando se disuelven en agua aumentan la concentración de protones y por lo tanto la acidifican. Eso significa que disminuye el pH. A esas sales les llamamos ácidas. Y hay otras sales que por el contrario, cuando se disuelven en agua, se aumentan el pH, o sea, basifican la solución, o lo que es lo mismo, aumentan la concentración de oxidrilo. A esas sales les llamaremos básicas. Vamos a ver qué ocurre cuando se disuelven sales neutras. Las sales neutras se producen, ¿sí?, por reacción entre un ácido y una base fuerte. ¿Sí? Cuando yo tengo un ácido y una base fuerte, estas reaccionan para dar una sal más agua. Bueno, esa sal, ¿sí?, va a ser neutra. La cuestión es por qué. Por ejemplo, hagamos el ejemplo con el ejemplo más clásico de todo, que es el ácido clorhídrico reaccionando con hidróxido de sodio para producir prácticamente de manera irreversible, yo aquí lo pongo como un equilibrio, pero es prácticamente de manera irreversible, cloruro de sodio más agua. ¿Sí? Ahora, si yo tengo cloruro de sodio, tengo una sal, y como toda sal es un electrolito fuerte que se disocia completamente en agua, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que yo voy a tener no va a ser cloruro de sodio acuoso, sino que lo que voy a terminar teniendo es catión sodio acuoso y anión cloruro acuoso. Ahora, lo que habíamos dicho, el catión sodio es un ácido de Lewis y el anión cloruro también es una base de Lewis. ¿Sí? Fíjense ustedes que el catión sodio es el ácido conjugado de la base hidróxido de sodio. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nosotros habíamos visto? Que si la base era fuerte, el ácido conjugado tenía que ser débil. ¿Se acuerdan? Lo habíamos visto desde el punto de vista conceptual en el equilibrio, y también lo habíamos visto que matemáticamente tenía que ser así, porque recuerden que la K-water es la constante de acidez por la constante de basicidad de la base conjugada. En este caso, la constante de basicidad del hidróxido de sodio es infinita. ¿Sí? Es infinitamente grande. Por lo tanto, la constante de acidez del catión sodio tiene que ser infinitamente chica. ¿Sí? Entonces, siempre se cumple eso. El catión sodio va a ser, digamos, en este caso, un ácido débil. Lo mismo es cierto para el anión cloruro, que proviene de un ácido fuerte. Él, como base, va a ser una base relativamente débil. Pero planteemos cuáles son las ecuaciones posibles que ocurran. El catión sodio, como ácido, puede, ¿sí?, reaccionar con el agua para producir hidróxido de sodio más oxidrilos. ¿Sí? Pero estrictamente hablando, el hidróxido de sodio es una base fuerte, o sea que no va a estar como hidróxido de sodio acuoso sin disociar. En realidad va a estar disociado así. El hidróxido de sodio yo no lo debería poder escribir así en agua, sino que lo debería escribir como catión sodio y anión oxidrilo. Ahora, si yo miro bien esta ecuación, sí que es la misma que esta, en donde esta segunda es más correcta, porque, o sea, es correcta, esta no sería correcta porque el hidróxido de sodio no va a estar en agua sin disociar. O sea, si yo miro esta ecuación, me encuentro que tengo catión sodio en los reactivos, catión sodio en los productos, o sea que al catión sodio no le pasó absolutamente nada. ¿Sí? De hecho, yo los puedo eliminar, los puedo borrar de allí. ¿Sí? Y lo único que me queda es la reacción de autoionización del agua. ¿Se entiende? Pero bueno, ¿esto qué nos está queriendo decir? Que el catión sodio nunca va a reaccionar con agua. Que es demasiado débil como ácido,
¿sí? Para poder reaccionar con agua. ¿Se entiende? Es demasiado débil. La otra posibilidad es que el anión cloruro reaccione como base, ¿sí? Y el agua actúe como ácido. Sí, el agua le donaría un protón al anión cloruro para dar el ácido clorhídrico más oxidrilos. ¿Sí? Ahora, nuevamente, al igual que el hidróxido de sodio, que es una base fuerte, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte que no va a estar sin disociarse en agua, sino que estrictamente hablando va a estar disociado. Nuevamente, si nosotros miramos la ecuación esta, vemos que tenemos cloruro en los reactivos, cloruro en los productos, y que, por lo tanto, al ion cloruro no le pasó absolutamente nada. ¿Eso por qué ocurre? Bueno, eso ocurre porque el anión cloruro es demasiado débil como base, porque proviene, su ácido conjugado es el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. De hecho, al anión cloruro yo lo podría, si borrar de esa ecuación, porque está en los reactivos, está en los productos, ¿sí? Y lo que me queda nuevamente es la ecuación de autoionización del agua. Por lo tanto, ¿sí? Tanto el catión sodio como el anión cloruro son ácidos y bases muy débiles y por lo tanto no pueden reaccionar con agua. Eso se dice normalmente que no hidrolizan en agua. ¿Qué significa no hidrolizar? Hidrólisis significa hidro de agua, lisis de ruptura. O sea, no tienen la capacidad de romper el agua, porque fíjense que las reacciones que nosotros estamos planteando acá estamos rompiendo el agua, tanto en la reacción en la cual el catión reacciona con agua, como en la que el anión reacciona con agua. ¿Sí? Entonces, como tanto el anión como el catión son ácidos y bases muy débiles, ¿sí? Ninguna de estas dos reacciones son operativas, ninguna de las dos funcionan, y por lo tanto, digamos, cuando yo disuelvo cloruro de sodio en agua, ¿sí? El catión sodio, a pesar de que está rodeado por moléculas de agua, no va a reaccionar con el agua y se va a quedar como tal, y el anión cloruro tampoco va a reaccionar con las moléculas de agua, se va a quedar como tal, y por lo tanto ninguna de las dos especies puede cambiar la concentración de protones y oxidrilos que hay en la solución, y la única concentración de protones y oxidrilos que van a existir es la que proviene de la autoionización del agua, por lo tanto el pH va a seguir valiendo 7. ¿Estamos? Veamos qué ocurre si ahora hacemos reaccionar a un ácido fuerte con una base débil. ¿Sí? Si nosotros hacemos reaccionar un ácido fuerte con una base débil, por ejemplo, ácido clorhídrico como ejemplo de base fuerte, y la base débil por excelencia que nosotros siempre hemos utilizado en los ejemplos, el amoníaco, el ácido le va a transferir un protón al amoníaco para formar el cloruro de amonio, más agua. El cloruro de amonio es una sal. O sea que siempre que yo haga reaccionar un ácido con una base, me da la sal más agua. En este caso, la sal es cloruro de amonio. Ahora, el cloruro de amonio, como toda sal, es un electrolito fuerte, en agua se disocia en sus iones, ¿sí? El anión cloruro y el catión amonio, ¿sí? Nuevamente, ¿sí? El anión cloruro, ya vimos, es una base, y el catión amonio es un ácido. Y en principio, cualquiera de los dos puede reaccionar con agua. Ahora la pregunta es la siguiente. El anión cloruro ya vimos, no reacciona con el agua, no tiene la capacidad, la fuerza suficiente como para reaccionar con el agua, pero el catión amonio, ¿sí? Probablemente sí. Entonces, el anión cloruro ya vimos no hidroliza. Veamos si el catión amonio hidroliza. Planteamos la reacción de acidez del amonio, le transfiere el amonio actuando como ácido, le transfiere un protón al agua, que actúa como base, para generar la base conjugada amoníaco, y el agua, al recibir el protón proveniente del amonio, se transforma en hidronios. Ahora veamos cuánto vale, ¿sí? O sea, si este equilibrio realmente es operativo. A diferencia del caso anterior, de las sales neutras, ¿sí? Cuando vimos el anión que era muy débil y el catión que era también muy débil como ácido, ¿sí? El amoníaco es una base débil. Y por lo tanto va a estar así, en mayor proporción va a estar sin disociarse en agua. ¿Sí? Entonces esta ecuación está bien escrita así. ¿Sí? No hay que ionizarlo al amoníaco porque el amoníaco va a estar como tal en agua. De hecho, esta constante, para este equilibrio, digamos, yo puedo averiguar cuánto vale la constante de equilibrio porque yo sé que la constante de acidez del ion amonio tiene que ser igual a la
K-water dividida la constante de basicidad del amoníaco. Recuerden, la K-water tiene que ser igual a la constante de basicidad del amoníaco multiplicada por la constante de acidez del ácido conjugado del amoníaco, que en este caso es el ion amonio. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si yo conozco la constante de basicidad del amoníaco y conozco cuánto vale la K-water, yo puedo calcular cuánto vale la constante de acidez del ácido conjugado de la base amoníaco. ¿Sí? Fíjense, aquí está demostrado de que realmente, ¿sí?, la constante de acidez, ¿sí?, del amonio, que viene dada por esta expresión, es igual a la K-water dividido la constante de basicidad del amoníaco, que viene dada por esta expresión. Si la concentración de oxidrilos desaparece, la concentración de protones también desaparece, y la concentración de oxidrilos desaparece, y me queda, digamos, la expresión de la constante de acidez. Cuando yo hago esa cuenta, me queda que la constante de acidez vale 5,6 por 10 a la menos 10. Es una constante de equilibrio chica, pero no despreciable. ¿Sí? Recuerden que la constante de la K-water, la constante de autoionización del agua, vale 10 a la menos 14, y nosotros no la despreciamos. ¿Sí? O al menos en muchos casos no la despreciamos. Entonces, esta ecuación realmente es operativa, funciona, y la concentración, fíjense que al producirse este equilibrio, aumenta la concentración de protones que hay en el agua, porque produce protones. ¿Se entiende? Y produce 1000 veces más protones, porque esto alrededor, 10.000 veces más protones, porque esto alrededor de 10 a la 10, y la de autoprotonación del agua es 10 a la menos 14, esta es 10 a la menos 10 y la otra es 10 a la menos 14, o sea, la concentración de protones que provienen por este equilibrio, o la constante esta de equilibrio de acidez, es 10.000 veces más grande que la del agua, con lo cual uno esperaría que la concentración de protones va a ser un poco menos, pero no importa, sea alrededor de 10.000 veces más grande los protones que provienen de este equilibrio que los que provienen del agua. O sea que realmente esta concentración de protones va a pasar a ser significativa en la solución. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, cuando yo disuelva cloruro de amonio en agua, ¿sí?, este equilibrio va a ser operativo y la concentración de protones en el agua va a aumentar. Por lo tanto, la concentración de oxidrilos va a disminuir y la solución se va a acidificar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando yo tenga o disuelva una sal que proviene de la reacción de un ácido fuerte con una base débil, ¿sí?, lo que voy a obtener es una sal que va a ser ácida, va a tener propiedades ácidas al disolverse en agua, va a aumentar la concentración de protones en la solución porque su catión, ¿sí?, como ácido, es lo suficientemente fuerte como para hidrolizar al agua, como para romper el agua. La ecuación de hidrólisis es esta que ustedes están viendo aquí, cuya constante vale 5,6 por 10 a la menos 10. Tenemos un ejemplo de esto. Por ejemplo, tenemos la anilina, que es una amina, ¿sí?, que se utiliza mucho para fabricar tinturas, para teñir ropa. Se aísla normalmente como un sólido, que es el clorhidrato de anilina, ¿sí?, en donde el catión es este que ustedes ven ahí. ¿Sí? De hecho, es un derivado del amoníaco. ¿Sí? Esta sal, el clorhidrato de anilina, se prepara por reacción de la anilina, que es una base débil, con el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Entonces estamos en el caso de que vimos recién. ¿Sí? Nos debería dar una sal ácida. ¿Sí? Tenemos acá el anilonio, que es el catión, o sea, es la base, ¿sí?, que reacciona con agua. ¿Sí? El clorhidrato de anilina se va a disociar en cloruro y anilonio. El anilonio sí es un ácido, ¿sí?, que es lo suficientemente fuerte como para transferirle un protón al agua, generar la anilina, más protones. ¿Sí? Cuando yo calculo cuánto vale esta constante de equilibrio, teniendo en cuenta que la constante de basicidad de la anilina, que es la base conjugada del ion anilonio, ¿sí?, del ácido anilonio, ¿sí?, cuando yo calculo esa constante de equilibrio, veo que vale 2,32 por 10 a la menos 5. O sea, es
un valor de constante de equilibrio bastante decente, del orden del ácido acético. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber cuánto vale el pH, necesito averiguar cuánto vale la concentración de protones que va a haber en esa solución. Planteo, como siempre, un cuadro, porque tengo un equilibrio, ¿sí? Ese cuadro de situación, tenemos la situación inicial, que es 0,23 molar del ion anilonio, 0 de anilina, 0 de protones, porque no había nada al principio. Parte de ese ion anilonio se va a disociar, le voy a llamar a esa parte disociada X, por lo tanto, en el ion anilonio pondré menos X como el cambio. Produciré, porque la reacción es 1 a 1, un mol por cada mol de anilonio que transfiera un protón al agua, se va a producir un mol de anilina y un mol de protones, por lo tanto, me quedará, sí, como el cambio, la concentración de anilina más X y la concentración de protones más X. ¿Sí? Tengo 0,23 menos X, va a ser la concentración en el equilibrio del ion anilonio, o sea, lo que puse al principio menos lo que se disoció, y de anilina y de protones, que las concentraciones van a ser iguales, ¿sí? Asumiendo que la concentración de protones proveniente del agua es, digamos, muy baja comparada con la concentración de protones que van a provenir de este equilibrio, ¿sí? Vamos a tener entonces, reemplazamos en la expresión de la constante de acidez del ion anilonio, ¿sí? Las concentraciones en el equilibrio. De anilina va a valer X, de protones va a valer X, y de ion anilonio va a valer 0,233 menos X. Ahora analicemos una cuestión. La constante de equilibrio, ¿sí? Es bastante chica, ¿sí? De a la menos 5, ¿sí? Con lo cual uno esperaría que la mayor parte del ion anilonio, ¿sí? Al igual que en el caso del ácido acético, ¿sí? Quede sin disociar. ¿Sí? O sea, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto que esta X era muy chiquita en el caso del ácido acético que habíamos visto el ejemplo anterior? ¿Sí? Estrictamente hablando, acá sería 0,233 menos X, ¿sí? Esto sería una ecuación cuadrática, debería resolver la ecuación cuadrática y obtendría las dos soluciones. Pero uno puede hacer una aproximación sin demasiado miedo a equivocarse, o al menos a tener un error muy grande, y es suponer que esta X es muy chiquita, o sea, lo que se va a disociar es muy poquito comparado con lo que yo puse. Y entonces en esta ecuación, asumir que esta X vale 0. Entonces de esa manera me queda X cuadrado dividido 0,233. Paso este 0,233 multiplicando para allá y me queda que X cuadrado va a ser igual a constante de acidez por 0,233. Si luego paso ese cuadrado hacia el otro término como la raíz cuadrada, me queda, digamos, esta ecuación que tengo acá. X igual a la raíz cuadrada de 0,23 por la constante de acidez. Si yo hago este cálculo, me da que X vale 0,00232. ¿Sí? O sea, algo así como 2,3 por 10 a la menos 3, comparado con 0,233. ¿Sí? O sea que suponer de que esta X, o sea que a este número 0,233 le reste 0,0023, no le va a cambiar mucho, con lo cual la aproximación que yo estoy haciendo tampoco es tan poco razonable. Entonces, si yo ahora conozco cuánto vale X, conozco cuánto vale la concentración de protones, ¿sí? Porque esta es la concentración molar que yo tengo de protones. Si conozco cuál es la concentración molar de protones, si yo lo que hice aquí fue reemplazar las X en el cuadro para obtener cuáles son las concentraciones de todas las especies que están allí. Lo que les decía, la concentración de protones vale 2,3 por 10 a la menos 3, ¿sí? Lo pongo dentro de la ecuación para calcular el pH y me da que el pH es 2,63. ¿Sí? pH 2,63 es un pH menor que 7, por lo tanto es ácido. Lo cual es bastante razonable, es lo que nosotros teníamos pensado. Si nosotros a una muestra que tiene agua le agregamos una sal ácida. ¿Sí? ¿Por qué es una sal ácida? Porque lo que les había dicho, el clorhidrato de anilina proviene de la reacción del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, con una base débil que es la anilina. ¿Estamos?
veamos qué ocurre si ahora, en lugar de hacer reaccionar un ácido fuerte con una base débil, hago lo inverso, hago reaccionar una base fuerte con un ácido débil. Como base fuerte vamos a utilizar la base por excelencia, que es el hidróxido de sodio, y como ácido débil, el ácido débil por excelencia, que es el ácido acético, ¿sí? Que es un ácido orgánico. Si yo hago reaccionar hidróxido de sodio con ácido acético, lo que voy a producir es acetato de sodio. El acetato de sodio es una sal, y como toda sal, cuando se disuelve en agua, digamos, va a estar completamente disociada en el ion acetato y catión sodio. Nuevamente, el mismo verso, el anión acetato puede actuar como base, el catión sodio puede actuar como ácido, pero nosotros ya vimos que el catión sodio, digamos, proviene de la base fuerte hidróxido de sodio, y por lo tanto él como ácido es muy débil y no tiene la capacidad de hidrolizar el agua. Pero el anión acetato proviene de un ácido débil, por lo tanto él, como base, el anión acetato, puede llegar a ser lo suficientemente fuerte como para hidrolizar el agua. Entonces planteamos la reacción de el anión acetato como base, ¿sí? Reaccionando con el ácido agua, el ácido le transfiere un protón para dar ácido acético, ¿sí? Más oxidrilos. Y fíjense ahora que a diferencia de la sal que se producía al hacer reaccionar un ácido fuerte con una base débil, ¿sí? En este caso, al reaccionar, ¿sí? el anión de la sal, como base, produce oxidrilos, ¿sí? O aumenta la concentración de oxidrilos que hay en la solución, con lo cual la solución se va a basificar. ¿Sí? La concentración de oxidrilo va a aumentar, por lo tanto la de protones va a disminuir, porque se tiene que mantener que la concentración de protones por la concentración de oxidrilo tiene que valer la K-water, y la solución se va a hacer más básica. Entonces, cuando yo hago reacción en una base fuerte o tengo una sal que es producto de la reacción de una base fuerte con un ácido débil, lo que yo tengo es una sal con propiedades básicas, ¿sí? Que tiene, en donde el anión, ¿sí? Es lo suficientemente fuerte como base para hidrolizar el agua, para producir la reacción de hidrólisis del agua, ¿sí? Yo calculo, de hecho, la constante, perdón, esto aquí está mal. Esto es constante de basicidad. Déjenme ver, a ver si lo puedo cambiar aquí. Ah. Quiero ver si lo puedo cambiar. Esto es constante de basicidad y esto es constante de acidez. Bien, lo que les decía, la constante de basicidad, ¿sí? Del ion acetato es la concentración de acético multiplicada por la concentración de oxidrilo dividido la concentración de acetato, de acuerdo a lo que dice este equilibrio. Pero la constante de basicidad tiene que ser igual, del ion acetato tiene que ser igual a la K-water dividida la constante de acidez del ácido conjugado, del acetato, que vendría a ser el ácido acético. ¿Sí? La constante de la K-water vale 1 por 10 a la menos 14, y la constante de acidez del ácido acético vale 1,75 por 10 a la menos 5. Eso nos da que la constante de basicidad del ion acetato es 5,7 por 10 a la menos 10. Es bastante parecida al valor que nosotros obteníamos para la constante de acidez del ion amonio, ¿sí? Por lo tanto, esta es una reacción, ¿sí? Que va a ser operativa y cuya concentración de oxidrilos, ¿sí? Va a ser realmente importante, y va a ser lo suficientemente grande como para cambiar, digamos, el pH de la solución, ¿sí? Va a aumentar la concentración de oxidrilos de manera tal de que el pH se va a volver básico, de la misma manera que vimos recién en el ejemplo del clorhidrato de anilina, que hacía que al disolverse en agua la solución se volviera ácida. Si nosotros, por ejemplo, disolviéramos acetato de sodio en agua y le medimos el pH, vamos a encontrar que el pH es mayor que 7, o sea que el pH es básico. Paramos aquí y vamos a continuar con esto